En mi casa siempre ha reinado una tranquilidad que podría llamar casi monótona. Es una construcción vieja, heredada de mi abuela, con techos altos y habitaciones amplias que guardan el eco de los años. Vivir allí nunca me había generado incomodidad, al menos hasta esa noche en la que todo cambió. Lo que comenzó como un leve ruido terminó convirtiéndose en un episodio que jamás podré olvidar. Todo empezó hace un par de semanas. Era una noche como cualquier otra. Me encontraba en el sofá, viendo televisión, cuando escuché un golpe suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. No le di importancia. Supuse que sería el viento o quizás un ruido común de la casa, que a veces cruje debido a su antigüedad. Pero el ruido persistió. Era como si algo estuviera golpeando lentamente contra la puerta de una de las habitaciones vacías al final del pasillo. Esa habitación llevaba años sin ser usada. Había pertenecido a mi abuela, pero desde su muerte nadie había entrado. No porque fuera un lugar prohibido, sino porque simplemente no teníamos motivo para usarla. Estaba cerrada, cubierta de polvo y llena de muebles viejos que nadie se había molestado en mover. Pero esa noche, el llamado de esa habitación era imposible de ignorar. Me levanté del sofá con cierto recelo. Los golpes continuaban, rítmicos, como si alguien estuviera tocando la puerta desde el interior. Al acercarme al pasillo, un escalofrío recorrió mi espalda. No había viento esa noche y todas las ventanas estaban cerradas. Sin embargo, el sonido se hacía más claro con cada paso que daba hacia el cuarto vacío. Al llegar frente a la puerta, todo quedó en silencio. Esperé unos segundos, con la mano temblorosa sobre el picaporte, intentando decidir si debía abrirla o no. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, tal vez una corriente de aire, un animal atrapado. Pero algo en mi interior me decía que no era nada de eso. Finalmente, reuní el valor y giré la manija. El cuarto estaba oscuro, tal como lo recordaba. La luz del pasillo apenas iluminaba un par de muebles cubiertos con sábanas y una vieja lámpara en la esquina. No había nada ni nadie que pudiera haber provocado los golpes. Entré lentamente, encendiendo la lámpara, que emitió un débil resplandor amarillento. Todo parecía estar en orden, pero el aire era extraño, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa habitación. Cuando me disponía a salir, algo llamó mi atención. Sobre el piso de madera había una marca que no recordaba haber visto antes, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado por el suelo. Seguí la marca con la mirada y me llevó hasta un rincón donde estaba un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas. Ese baúl había pertenecido a mi abuela, y hasta donde yo sabía, no había sido abierto en décadas. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Algo en ese momento me hacía sentir que estaba cruzando un límite que no debía ser cruzado, pero la curiosidad era más fuerte. Abrí el baúl con dificultad, las bisagras oxidaban, crujieron como si protestaran por mi intromisión. Dentro, encontré cosas viejas, fotografías, cartas y un pequeño cuaderno de cuero, que parecía ser un diario. Al abrirlo, vi que estaba lleno de anotaciones hechas por mi abuela. La mayoría hablaba de su vida cotidiana, pero algunas páginas contenían algo completamente diferente. Relataban cómo, durante los últimos años de su vida, había empezado a escuchar ruidos en esa misma habitación. Decía que sentía una presencia, algo que la observaba y la llamaba en sus sueños. En la última página había una advertencia escrita en letras grandes: no abrir la puerta. Lo que está dentro no debe ser liberado. En ese momento, el aire pareció volverse más denso. Sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. Cerré el baúl de golpe y salí del cuarto casi corriendo. Mi intención era cerrarlo y no volver a entrar jamás, pero al girar para cerrar la puerta, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo del espejo que colgaba en la pared del pasillo, vi una sombra. No era mi reflejo ni el de nadie que estuviera allí. Era una figura alta, oscura, con ojos que parecían arder en un fuego rojo intenso. Grité y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave.
Esa noche no dormí. Los golpes en la puerta del cuarto vacío continuaron durante horas. Cada vez más fuertes, como si algo quisiera salir. Llamé a un amigo al día siguiente, alguien que sabía un poco sobre fenómenos paranormales. Cuando le conté lo sucedido, su rostro se llenó de preocupación. Me dijo que lo que había encontrado en esa habitación probablemente estaba relacionado con algo más allá de nuestra comprensión, algo que no debía ser perturbado. Desde ese día, no he vuelto a entrar en el cuarto vacío. Sellé la puerta con tablas y evito pasar por ese pasillo, pero los ruidos aún se escuchan algunas noches. Sé que algo sigue ahí, esperando, y me atormenta pensar que fui yo quien lo despertó. Ahora, cada vez que escucho esos golpes, siento que ese cuarto no está tan vacío como aparenta. Siempre he sido una persona escéptica. No creo fácilmente en lo sobrenatural, y siempre busco explicaciones racionales para los eventos extraños que ocurren. Pero hay cosas que desafían cualquier lógica, momentos en los que la realidad se rompe y deja entrever algo más, algo que no debería estar allí. Este es uno de esos momentos. Un evento que cambió mi vida y que me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Mi historia comienza en una casa antigua, una construcción de 3 pisos que heredé de mis padres. Había vivido en esa casa toda mi infancia, pero después de mudarme por trabajo, había quedado deshabitada por años. Decidí regresar para restaurarla y quizás venderla. Pero desde la primera noche algo no se sentía bien. Era un lugar hermoso, pero con una atmósfera pesada. La madera crujía con cada paso, y las paredes parecían guardar secretos que no quería descubrir. La escalera principal, de madera oscura y desgastada, conectaba los 3 pisos. Desde niño, siempre sentí algo extraño al pasar por esa escalera, como si alguien me estuviera observando. Pero nunca vi nada, hasta ahora. La primera noche después de mi regreso, estaba desempacando algunas cajas cuando escuché un ruido. Era un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el piso de arriba. Pensé que podría ser una caja que se había volcado, así que subí para revisar. Encendí las luces del pasillo y vi que todo estaba en su lugar. No había nada fuera de lo común. Decidí que debía ser mi imaginación y volví al piso de abajo. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, volví a escuchar el ruido, pero esta vez era diferente. No era un golpe aislado, sino una serie de pasos lentos y arrastrados que descendían por la escalera. Me congelé. No podía ser un intruso, todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Tomé una linterna y salí de mi habitación, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Los pasos cesaron en el momento en que encendí la luz del pasillo. Miré hacia la escalera. No había nadie. Me acerqué con cautela, iluminando cada rincón con la linterna, pero todo parecía normal. Sin embargo, al acercarme al primer escalón, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire estaba más frío allí, como si algo invisible me rodeara. Decidí que ya había tenido suficiente por una noche y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Al día siguiente, intenté ignorar lo ocurrido. Me convencí de que era mi imaginación, producto del cansancio y la sugestión de estar en una casa vieja y solitaria. Pero las cosas no se detuvieron. Cada noche, los pasos en la escalera se hacían más frecuentes. A veces, eran lentos y pausados. Como si alguien subiera con cautela. Otras veces, eran rápidos, como si algo corriera desesperado. Pero siempre que me asomaba, no había nada. Lo más aterrador ocurrió una semana después. Era medianoche y estaba en la sala revisando algunos documentos. La casa estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. De repente, escuché un crujido fuerte proveniente de la escalera, como si alguien hubiera puesto todo su peso en uno de los escalones. Giré la cabeza de inmediato, y lo vi. Allí, en el penúltimo escalón, había una sombra.
No era una sombra proyectada por algo tangible, sino una figura oscura y definida que parecía absorber la luz a su alrededor. Era alta, más alta que cualquier persona que yo hubiera conocido, y estaba completamente inmóvil. No podía distinguir ningún rasgo, solo la forma de un cuerpo humanoide. Sentí un terror indescriptible. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar con normalidad. La sombra no se movía, pero su mera presencia llenaba el aire de una energía densa, opresiva. Finalmente, reuní el valor suficiente para levantarme del sofá y retroceder hacia la cocina, sin apartar la vista de la figura. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina con todas las luces encendidas, tratando de racionalizar lo que había visto. Pensé en llamar a alguien, un amigo o incluso la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que una sombra me estaba acechando en mi propia casa. Sonaba ridículo, pero yo sabía que era real. Las noches siguientes fueron aún peores. La sombra comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía en la escalera, otras veces al pie de mi cama. Siempre estaba ahí, inmóvil, observándome sin ojos. Una noche, mientras intentaba ignorarla, escuché algo que me heló la sangre, mi nombre. Una voz grave y distorsionada lo susurró desde el pasillo, seguido de un golpe seco en la puerta de mi habitación. Decidí que ya no podía quedarme en esa casa. Hablé con un sacerdote para que la bendijera, pero incluso él parecía incómodo mientras realizaba la ceremonia. Dijo que había algo antiguo en esa casa, algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, puse la casa a la venta y me mudé. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa sombra ni qué quería de mí. Pero a veces, cuando estoy solo en mi nuevo hogar, siento la misma sensación de ser observado. Y en las noches más silenciosas, juro que puedo escuchar el crujido de unos pasos en la distancia. Era una noche silenciosa y fresca, de esas que parecen abrazarte con una calma engañosa. Me encontraba en casa, solo, disfrutando de la tranquilidad que rara vez puedo experimentar. Había algo especial en esa noche, aunque no podía identificar exactamente qué era. El reloj marcaba las 11:30 y me preparaba para acostarme. La ventana de mi habitación estaba entreabierta, dejando entrar una ligera brisa que hacía bailar las cortinas de forma hipnotizante. Todo parecía en perfecta armonía, hasta que escuché algo que rompió por completo esa sensación de paz, un sonido distante, casi imperceptible al principio. Me detuve un momento para prestar atención, pensando que quizá era mi imaginación. Pero ahí estaba de nuevo, un leve sollozo que parecía venir de algún lugar fuera de la casa. Era un llanto bajo, triste, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Mi primer pensamiento fue que algún vecino podía estar en problemas, pero el tono de aquel llanto no parecía humano. Había algo inquietante en la manera en que resonaba, como si viniera de un lugar más profundo, un lugar que no pertenecía al mundo que conocemos. Me acerqué a la ventana, tratando de localizar la fuente del sonido. Afuera, la calle estaba desierta. Las luces amarillentas de los postes iluminaban parcialmente el camino, pero no había nadie a la vista. El llanto continuaba, fluctuando en intensidad. Por momentos parecía acercarse y en otros se alejaba, como si estuviera dando vueltas alrededor de la casa. Cerré la ventana, un poco inquieto, pensando que quizá era el viento jugando con mi mente, pero incluso con el vidrio cerrado, el sonido seguía presente, débil pero claro. Reuniendo todo el valor que me quedaba, me acerqué un poco más. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, pregunté con la voz quebrada. La figura dejó de llorar de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Entonces, lentamente, la figura levantó la cabeza y me miró. Lo que vi me paralizó. Sus ojos no eran humanos, eran completamente negros, como dos abismos que parecían querer devorarme. Su rostro era pálido, casi traslúcido, y una sonrisa perturbadora se dibujó en sus labios.
no pude moverme, como si algo me hubiera atado al suelo. La figura se levantó lentamente, y aunque no decía nada, sentí como si su mirada estuviera comunicándome algo. Algo que no quería entender. Retrocedí un paso, y entonces, en un susurro que parecía provenir de todas partes, escuché, no es tu lugar, aún. Esa última palabra resonó en mi mente como un eco interminable. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza y apagué todas las luces, como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de experimentar. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos fijos en la ventana, esperando que el sonido del llanto volviera, pero no lo hizo. Sin embargo, el aire en la habitación seguía siendo pesado, como si algo invisible hubiera entrado conmigo. A la mañana siguiente, intenté racionalizar lo que había pasado. Tal vez fue mi mente jugando trucos, o algún sueño lúcido que no podía distinguir de la realidad. Pero cuando salí al patio para enfrentar mis miedos, encontré algo que me congeló nuevamente. En la base del árbol, donde había visto a la figura, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrodillado allí durante horas. Y junto a esas marcas, una flor marchita que nunca había visto antes. Desde esa noche, el llanto no volvió a escucharse, pero la sensación de que algo me observa nunca me abandonó. A veces, en el silencio de la noche, siento como si la casa respirara conmigo, como si el aire mismo cargara el peso de un secreto que nunca debería haber descubierto. Era una tarde tranquila cuando decidí aventurarme en el bosque cercano a mi casa. Siempre había sido un lugar de paz para mí, con su aroma a tierra mojada y el canto de los pájaros que llenaban el aire. Había algo casi terapéutico en caminar por esos senderos, perderse entre los árboles altos que parecían tocar el cielo. Sin embargo, aquella vez, el bosque no era el refugio sereno que solía ser. Algo en el ambiente se sentía diferente, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Mientras avanzaba por el sendero, me di cuenta de que los sonidos familiares del bosque habían desaparecido. No había cantos de pájaros, ni el crujir de ramas bajo las patas de algún animal. Solo silencio, un silencio pesado y opresivo que me hizo dudar de continuar. Pero mi curiosidad, esa que siempre me había metido en problemas, me empujó a seguir adelante. Caminé durante unos minutos más, intentando ignorar la sensación de inquietud que crecía en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una risa. Era un sonido ligero, casi infantil, pero había algo en el que me heló la sangre. La risa resonaba a lo lejos, como si proviniera de las profundidades del bosque. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor. ¿Un niño? ¿Alguien más en el bosque? No había visto a nadie en el camino. Y aquella risa no parecía encajar con la tranquilidad del lugar. «Hola», grité, esperando que alguien respondiera. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi voz perdiéndose entre los árboles. Decidí avanzar en la dirección de la risa, aunque una parte de mí sabía que era una mala idea. Con cada paso que daba, la risa se hacía más clara, más cercana, pero también más perturbadora. Ya no sonaba como la risa de un niño feliz. Había algo distorsionado en ella, algo que me erizaba la piel. El sendero empezó a desvanecerse y antes de darme cuenta, estaba completamente rodeado de árboles. El suelo bajo mis pies era irregular, cubierto de hojas y ramas caídas. La luz del sol apenas atravesaba las copas de los árboles y la oscuridad comenzaba a envolverlo todo. A pesar de eso, seguí adelante, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir el origen de aquella risa. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Era un espacio pequeño, rodeado por árboles altos que parecían formar una barrera natural. En el centro del claro, había algo que no esperaba, un viejo columpio colgando de una rama baja. Era un columpio simple, hecho de madera desgastada y una cuerda que parecía estar a punto de romperse. Y allí, sentado en el columpio,
había alguien, era una figura pequeña, que parecía ser un niño. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y su cabello cubría parcialmente su rostro. La risa venía de él, pero no movía los labios. Era como si el sonido viniera de su misma presencia, llenando el aire con aquella risa macabra. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. Algo en mí quería acercarse, pero mis piernas no respondían. Finalmente, el niño levantó la cabeza, y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos no tenían vida, eran vacíos, negros como la noche. Su piel era pálida, casi translúcida, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. La risa se intensificó, volviéndose más fuerte, más aterradora. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Desde allí, lo vi levantarse del columpio, sus movimientos eran antinaturales, como si no estuviera acostumbrado a caminar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, grité, mi voz llena de pánico. Pero no respondió. En cambio, dio un paso hacia mí y luego otro. La risa continuaba, resonando en mi cabeza como un eco interminable. Finalmente, logré levantarme y correr. No miré atrás, no quería saber si me seguía. Solo corrí, con el sonido de la risa persiguiéndome a cada paso. El bosque parecía interminable. Los árboles se cerraban a mi alrededor, como si intentaran atraparme. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración era rápida y superficial. Finalmente, vi la salida del bosque, la luz del exterior rompiendo la oscuridad. Me lancé hacia ella, y tan pronto como crucé el umbral, la risa se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez fue un alivio. Me giré para mirar el bosque, esperando ver al niño, pero no había nada. Solo árboles y sombras. A pesar de estar fuera, no podía sacarme de la cabeza esa risa, ese rostro. Desde ese día, nunca volví a entrar en el bosque al atardecer. Pero a veces, cuando la noche es especialmente silenciosa, juro que puedo escuchar esa risa a lo lejos, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni entender. Esa noche era particularmente silenciosa. Había algo en el aire que se sentía diferente, pesado. Me acosté más temprano de lo habitual, esperando que el sueño llegara rápido. Pero la sensación de incomodidad se colaba bajo mi piel, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Cerré los ojos, intentando ignorar ese extraño presentimiento, pero cuanto más trataba de calmarme, más intenso se hacía. Fue entonces cuando comenzó todo. En medio de la penumbra, algo pareció moverse en el rincón más oscuro de mi habitación. Al principio pensé que eran juegos de luces, quizás sombras proyectadas desde la ventana. Pero no había luces externas, ni la luna ni las farolas podían explicar lo que estaba viendo. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces, lo vi. Era una silueta, alta y delgada, que no se movía, pero parecía palpitar con una energía sombría y pesada. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí, como si estuviera desnudando cada uno de mis pensamientos. El miedo me paralizó. Sentía como mi cuerpo entero estaba inmovilizado, como si algo invisible me estuviera sujetando con fuerza. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y el sudor frío comenzó a correr por mi frente. Lo único que podía hacer era mirar hacia esa figura, esperando que desapareciera, rogando que todo fuera un mal sueño. Los minutos parecían horas. Esa presencia seguía ahí, inmóvil, pero de alguna manera parecía acercarse. No físicamente, sino como si su energía invadiera lentamente mi espacio personal, envolviéndome en una sensación de terror indescriptible. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos todo hubiera terminado. Pero cuando lo hice, la figura estaba más cerca. Ahora podía distinguir una especie de sombra ondulante que parecía emanar de su cuerpo, como si fuera un humo oscuro y pesado que se extendía por toda la habitación.
Entonces, sucedió algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Escuché un susurro, bajo y gutural, como si viniera de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro, una mezcla de amenaza y burla. La figura finalmente se movió, dando un paso hacia adelante, y aunque no hacía ruido, sentí el impacto de su presencia como un golpe en el pecho. Mis manos comenzaron a temblar, y las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez estaba teniendo una parálisis del sueño, un fenómeno que había leído antes. Pero esto no se sentía como un sueño. Todo era demasiado vívido, demasiado real. Podía sentir el frío del aire, el latido frenético de mi corazón, el peso aplastante de esa energía oscura. De repente, la figura se detuvo. Estaba al pie de mi cama. Aunque no tenía ojos visibles, sentía su mirada penetrante, como si estuviera observando lo más profundo de mi alma. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Una chispa de valentía, o quizás pura desesperación, me hizo mover los labios para murmurar una oración que había aprendido de mi abuela. Al principio mi voz era débil, apenas un murmullo, pero a medida que repetía las palabras, sentía que recuperaba el control sobre mi cuerpo. La figura comenzó a retroceder lentamente. Su forma se desvanecía, como si la luz invisible de mis palabras la estuviera debilitando. Finalmente, desapareció en el mismo rincón oscuro donde la había visto por primera vez. La habitación quedó en completo silencio, pero el aire seguía cargado, como si la sombra aún estuviera acechando desde otro plano. No pude dormir el resto de la noche. Encendí todas las luces, y aunque mi cuerpo estaba exhausto, mi mente seguía alerta, esperando que esa cosa regresara. Cuando llegó la mañana, el sol trajo consigo una sensación de alivio, aunque no del todo. Sabía que lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. Era algo real, algo que no podía explicar, pero que me había dejado una marca imborrable. Desde esa noche, he sentido una conexión más profunda con el mundo espiritual. Nunca volví a ver a esa figura, pero a veces, en la oscuridad, siento un leve escalofrío que me recuerda su presencia. No sé qué era ni por qué vino a mí, pero sé que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Y cada vez que comparto esta historia, siento que estoy liberándome un poco más de aquel miedo que una vez me tuvo prisionero en mi propia habitación.